A todos nos gustan los finales felices, ¿o no? Yo creo que una de las razones por las que las películas de princesas se hicieron tan famosas cuando nosotros éramos niños es porque siempre acababan con un final feliz. No sé cuál fue tu historia favorita y cuál fue el final feliz, pero hay algo que supera los finales felices de las historias de ficción. Algo mejor que un final feliz en una buena película son los finales felices de las historias de la vida real, ¿o no? ¿Verdad? Cuando has oído un testimonio, leído un libro biográfico o visto un documental acerca de alguien que sufrió mucho en la vida, que enfrentó grandes adversidades, que superó muchos obstáculos y al final triunfó, y al final tuvo la victoria, y al final ha llegado a tener el éxito. Todos los que vemos esas historias nos sentimos inspirados, nos sentimos motivados, soñamos con decir, si esa persona lo logró, tal vez yo también podría hacer algo así. Es hermoso leer la historia de Ruth porque al final del capítulo 4, que es el último de ese pequeño libro, vemos el final feliz de la historia de Noemí. Y hoy vamos a concluir ese estudio de Ruth tan bonito que hemos seguido por varias semanas. Y yo le di ese título, una historia de redención, porque ese es el tema del libro. Es la historia de un par de mujeres muy sufridas que fueron rescatadas de su miseria. Y para que todos estemos en la misma página voy a hacer un repaso, como ha sido mi costumbre a lo largo de este libro. El libro es la historia de una mujer casada con un hombre llamado Elimelech, ella Noemí, que por causa del hambre que vino sobre la tierra, ellos vivían en el sur de su país, en la aldea llamada Belén. Deciden emigrar al país vecino de Moab, donde sus hijos crecen, 2 hijos tuvieron, y se casan con mujeres moabitas. Pero Noemí pierde a su esposo, quien muere, y después de 10 años que sus hijos estuvieron casados, en lugar de tener hijos, ellos mueren también, y la desolación de Noemí es tan grande que decide regresar a su país. Una de sus nueras se vuelve a la casa de sus padres, pero la otra acompaña a Noemí de regreso. Ruth era la que la acompañó. Y dice la historia que cuando llegan a la aldea, después de un largo y peligroso camino, la comunidad se conmociona, las mujeres se escandalizan de ver a Noemí cómo regresó en un total fracaso y ruina. Noemí amargada regresa a su aldea, pero su nuera Ruth pronto toma iniciativa y busca quien la ayude. Y encuentra un bondadoso hombre que tiene un campo de cultivo que le da permiso de levantar espigas que caían de las manos de sus criados. Y al final del día ella recogió mucho y cuando vuelve a la casa le cuenta a Noemí y Noemí empieza a abandonar la amargura para empezar a ser agradecida. Y cuando se entera quién el hombre fue el que ayudó a Ruth, Noemí le dice, ese hombre tiene el potencial de rescatarnos de nuestra miseria. Así que le da una serie de consejos Noemí a Ruth, los cuales ella sigue al pie de la letra. Y en el día de las cosechas, vos junto con muchos otros está en el campo colectando el grano y separándolo de la paja. Y al final del día consigue su gran montón de grano y él se acuesta a un lado para evitar que lo robaran. Y entonces sigilosamente Ruth, atendiendo a las instrucciones de su suegra, observa dónde se duerme él y cuando él se queda profundamente dormido, ella se acerca, le destapa los pies y se acuesta ya a sus pies esperando a que él despierte. Y pasan las horas y pasada la medianoche despierta el hombre sobresaltado de ver una mujer ahí en las penumbras. Y le dice, ¿quién eres? Y ella dice, soy Ruth. Y básicamente Ruth le dice, cásate conmigo. Sácame de mis angustias. Y para sorpresa de todos, él le dice, sí lo haría, pero en la línea hay otro antes que yo, porque así funciona. Y esto es un como baldazo de agua fría para Ruth, porque no se la esperaba, pero él le promete a Ruth que él va a hacer lo que dependa de él para que ella sea rescatada de su situación, ya sea por el otro hombre o por él mismo. Y ahí nos quedamos en el capítulo 3.
Así que ya estamos en el último capítulo de la historia. Es una historia de redención y este capítulo se puede dividir en dos partes. Del 1 al 17 está lo que yo llamo la resolución de la redención. Porque vos le promete a Ruth, yo voy a resolver este asunto por ustedes. No te preocupes. De que te ayudo, te ayudo. Ya no vas a estar igual. Así que hay una promesa, pero él tiene que resolver que ellas sean rescatadas. Así que la resolución de la redención de los versículos 1 al 17 y al final, el resumen de la redención de todo el libro, versículos 18 al 22. Así que vamos a conocer la historia de redención de Ruth. Comenzamos con los primeros 17 versículos, pero antes de entrar de lleno, vamos a aclarar qué significa redención, porque para nosotros redención puede ser fácil, los que ya llevamos tiempo en la iglesia, pero hay otros que tal vez no entienden qué significa la palabra redención. Pero no se preocupen porque contamos con el auxilio de la Real Academia Española, el órgano normativo de nuestra lengua castellana, y escuchen la definición que nos da la Real Academia Española a la palabra redención. Agárrense porque los va a sorprender. ¿Están listos? Real Academia Española define de redención como la acción y efecto de redimir. ¿Qué les parece? La acción y el efecto de redimir. Clásico, ¿no? Del diccionario. Entonces, ¿qué es redimir? Alguien preguntará. Tal vez sea más fácil leer los sinónimos. Así que la Real Academia nos da como sinónimos de redención las palabras liberación. Esa es la mejor palabra probablemente. Así que cuando usted oiga la palabra redención, ¿de qué estamos hablando? Liberación. Redención es liberación. También otros sinónimos son salvación, exención o recuperación. Pero hay que aclararlo porque a veces aquí en este contexto la gente dice, redimir y está pensando en los cupones. Sí, los cupones, hay que redimir los cupones. No está hablándose de otra cosa. La redención es rescatar a alguien de su miseria, de su situación, de su esclavitud. Es liberarle de un círculo vicioso, de un círculo de cautividad. Es liberar o rescatar o salvar. Así que la resolución de la redención, Noemí y su nuera Ruth están en un ciclo de miseria y de desgracia. Y ellas necesitan ser liberadas de esa amargura. Y este hombre les va a ayudar. Y lo primero que encontramos en la primera parte aquí de esto es la disposición de Booz en los primeros 4 versículos. Miren qué bonito empieza el día siguiente. Booz, versículo 4:1, subió a la puerta y allí se sentó. Alguien dirá, se equivocaron. No subió a la silla y se sentó. No, ¿cómo que se subió a la puerta? Explico. En aquellos lugares, la puerta de la ciudad era el lugar más importante. Muchas ciudades de la antigüedad tenían una muralla, pero la ciudad de Belén, hasta donde sabemos, nunca ha tenido muralla hasta el día de hoy. Lo que sí tiene son avenidas y entradas. Así que la entrada principal, lo que llamamos la entrada de la ciudad, allí es lo que se consideraba la puerta. Era un lugar espacioso tipo plaza, donde había mucho tráfico de personas y donde sucedían transacciones comerciales. Vendedores ponían ahí sus puestos y ahí se hacían las compraventas, una especie de mercado. Pero también era el lugar donde los líderes de la ciudad hacían las transacciones legales. Así que había asientos especiales donde estos hombres llegaban. Era el equivalente a las cortes de nuestros días. Hoy en día, si tú tienes un pendiente legal y un citatorio, te mandan a la corte. Si vives en este condado, a la corte aquí del condado de San Joaquín, están ahí en Stockton y hay un edificio alto de las cortes. Algunos de ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la puerta de la ciudad, es el lugar donde sucede esto. Y cuando dice que fue y se sentó, no es que andaba cansado y pásenme una Coca-Cola, no es eso. Él se sentó para resolver un asunto. Es como cuando ustedes están en la corte. ¿Cuántos han ido a corte? A ver, no se preocupen, no les voy a preguntar por qué, ¿ok? O lo han visto por televisión. Entonces ustedes en la corte y entonces el oficial les dice todos de pie y entra el juez, ¿verdad? Entra el juez. Ya que el juez se sienta, dice ya, se pueden sentar. Entonces esa es la idea. Entra Booz y es líder en la ciudad y él se sienta. Entonces
cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando, ¿de qué pariente estamos hablando? Del otro que está antes que él en la lista de los que pueden ayudar a Noemí y a Ruth. ¿Están entendiendo la lógica? Resulta que, como ahí siempre tiene que pasar la gente, vos se va temprano, se sienta y espera a ver a qué hora va a pasar el fulano aquel. Porque así le llama el texto. Y dice que iba pasando y le dijo, ¡hey! Amigo, dice la Biblia de las Américas. El hebreo dice, Almoni. Diga Almoni. Ahí está su palabra hebrea del día. Almoni significa, como dice Reina Valera, fulano. Eso significa. Significa un sujeto indefinido. No es una mala palabra, no es un insulto, pero es simplemente una palabra para referirse a alguien del que no quieres dar su nombre, no importa. Este hombre ni siquiera se mereció ser mencionado su nombre. Le dijeron, fulano. Si hubiera sido en inglés, ¿qué hubieran dicho? Dude, hey dude, qué sé yo, ¿verdad? Un fulano, hey, amigo. Ahora presten atención, porque esto aquí aparentemente nada más está vos y el fulano que va pasando ahí, pero no, eso no es así. Lo que el narrador está haciendo es, hagan de cuenta como en las obras de teatro, está prendiendo una lámpara y está enfocando la escena en vos y el otro que va cruzando ahí. Pero como dicen los jóvenes hoy en día, ahí hay muchos NPCs ahí. Hay muchos personajes que están cruzando, unos están cruzando por ahí, otros a cuánto están las tunas, si había, no creo que había nopales, yo no sé, a cuánto están los dátiles, y ahí están unos vendiendo, otros platicando, ya pasándole el reporte a la vecina, y hay mucha gente ahí. O sea, esta es toda una escena. Algunos de ustedes están diciendo, probablemente están diciendo, pastor está inventando, ¿de dónde saca todo eso? El versículo 11, si nos adelantamos un poco, demuestra que tengo razón. Dice, y todo el pueblo que estaba en el atrio significa explanado, patio, ahí donde sucede todo. Así que hay mucha gente ahí. Nomás que al principio el autor no quiere mencionarlo, porque quiere que todo nuestro enfoque y atención esté en esto que pasa al centro. Pero ahí hay mucha gente. Mucha gente está ahí pasando, mucha gente, hay movimiento ahí. Ahora, es obvio que cuando vos le dice, ¡hey, fulano! Todos oyeron, todos los que estaban ahí oyeron el grito. Cuando vos llega y se sienta, algunos vieron, dijeron, oh, ahí va él, oh, se sentó. La gente siempre es curiosa. Seguro que hubo gente diciendo, qué raro se sentó. Y luego piensan, ¡hey, fulano, ven! Pues, ya la gente empieza como, a ver qué está pasando. Quizás incluso hasta el rumor se empezó a correr. Tal vez vos antes de salir se dijo, oh, voy a hacer algo importante. ¿A dónde va, patrón? Oh, ni te cuento. Chance yo hoy en la noche ya tengas patrona. ¿Cómo? No sé. Y tal vez hubo un rumor ahí. Dijeron, oigan, ¿qué se me hace? Hay que ir. Y hubo gente, porque al final en el versículo 11 dice que todo el pueblo que estaba ahí. Ahora, ustedes que han visto esas escenas de las cortes, saben que hay veces que las personas que tienen el asunto legal deciden tener un representante legal, un abogado o algo por el estilo. ¿No es cierto? Que habla en lugar de ellos. Y eso es lo que va a pasar aquí. Vos va a tomar la voz, o sea, el señor que se llama Vos va a hablar a nombre de Noemí. Él es el representante que va a hablar a nombre de Noemí porque en el papel de aquel tiempo ella no podía hacer ese trabajo por sí misma. Así que él la va a representar. Ahora, cuando ustedes ven esto en las cortes, cuando alguien tiene un representante legal que va a hablar ante el juez, ¿está la persona presente o no está presente? Sí está presente, simplemente que no es la que habla. Habla su abogado, ¿entienden? Así que es obvio, se asume que también en ese lugar, ¿quién está? Obviamente Noemí y Ruth no están allá en la casa viendo las telenovelas. Se trata de ellas, es su destino el que se va a poner en juego. Así que seguramente en algún lugar ellas están allí, pero ellas no van a hablar en esta escena. Y dice, y él vino y se sentó, el pariente.
Y el versículo 2 dice, y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Para sorpresa de todos los que ya están ahí, después que Booz le llama al amigo, empiezan a llegar otros ancianos de la ciudad. Oh, ya llegó aquí el señor Gómez. Oh, ya llegó aquí el señor Vázquez, ya llegó aquí el señor Campos, ya llegó aquí el señor Argueta. Y todos empiezan a ver ahí y dicen, órale, algo va a pasar aquí. Por algo están aquí todos. Y luego los ven que se van sentando así como los 12 apóstoles, qué sé yo, ¿no? Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19 decía que con 2 o 3 testigos era suficiente para sellar cualquier asunto en términos legales. Pero Booz se rayó, se voló la barda. ¿Cuántos se trajo? 10, o sea, mayoría absoluta. Dijo, esto se resuelve hoy. Y todos los importantes vinieron y se sentaron ahí. Y ahí están todos. Y seguramente rápido, si alguien todavía no se enteraba, alguien no se enteraba en el pueblo, de pronto dijeron, ¿ya viste todos los líderes de la ciudad? ¿Dónde están? No, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Y ya, y con eso, ya ven cómo es la raza, ¿verdad? Y ya está todo ahí, todos, en el chisme, a ver qué va a pasar, ¿no? Y entonces empieza. Entonces dijo al pariente más cercano, estoy en el versículo 3. Y se levanta Booz y toma la palabra. Dice, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, y probablemente ella estaba por ahí en una esquina, ¿verdad? Tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Ahora aquí hermano se usa en el sentido de pariente, no era su hermano literal. Y el 4. Y pensé informarte, todos oyendo lo que le está diciendo al fulano. Pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, diga redimir. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro pariente aparte de ti que la redima y yo después de ti. Entonces le dice básicamente, mira, ahí está Noemí, las tierras que le quedan de su difunto esposo, de sus hijos, ella no puede con eso, las necesita vender, pero queremos que las tierras queden aquí como es costumbre, que queden aquí en la tribu de Judá, que queden aquí en Belén, bajo dueños de Belén. Queremos cumplir la ley del levirato, está diciendo. Yo he explicado de eso en los mensajes anteriores. No queremos que venga alguien de lejos y empiece a hacer una mezcla de territorio, que haya prioridad que la compre alguien de aquí. Imagínense, si no, se empieza a perder la herencia de la tierra en las tribus. Capaz que se les mete un mexicano a meter una taquería por allá y dicen, no, primero nosotros, pues no, obviamente no había mexicanos, ¿verdad? Pero ese era el orden que decían. Y entonces le dice, tú tienes el derecho, según la ley, de ser el primer comprador. Ahora, quiero que piensen en Noemí, pero sobre todo en Ruth. Porque lo que diga ese hombre la va a afectar directamente, ¿sí o no? ¿Se imaginan la tensión que ha de haber tenido Ruth en ese momento? Decir, como ella no era supersticiosa, pues no cruzaba los dedos diciendo, ¿verdad? Pero seguro que estaba así como nerviosa. ¿Qué va a decidir? Que diga que no, por favor, porque ese yo no lo conozco, es un fulano que, a saber qué. ¿Y qué dice el hombre al final del versículo 4? ¿Qué dice? Ayúdenme. La compro. Sí, la compro. ¿Se imaginan cómo le fue a Ruth cuando oye esa palabra? La compro. Seguro que se le bajó la sangre hasta los pies diciendo, ¿y ahora ese? ¿Me voy a tener que casar con ese? Extraño, desconocido. Tal vez se volteó a ver con Noemí y Noemí, pues, ¿qué le decía? Pero entonces, el as debajo de la manga, Booz, versículo siguiente. Pero antes de entrar al versículo siguiente, hagamos una pausa aquí para hacer una reflexión. Miren todas las molestias que Booz se ha tomado para ayudar a Ruth. ¿A cambio de qué? De muy poco, para no decir nada.
¿Por qué un hombre quiso tomarse toda esa molestia para ayudar a un par de mujeres que no le dejan nada de ganancia? Porque él es un hombre de Dios. Porque eso hace el pueblo de Dios. Por eso hace la gente que ama y respeta a Dios. Ayuda, aunque a veces tenga que sacrificar un poco de lo suyo. Miren, hermanos, hay veces que nosotros para nosotros es un pequeño sacrificio, pero esto puede tener un gran impacto en la vida de otra persona. Y a veces el egoísmo nos impide ayudarle a alguien porque nos puede costar algo de dinero o algo de tiempo. Más imagínense un ejemplo. Imagínense que alguien tiene cita en la corte, aquí, pero no entiende el inglés. Así que esta persona tiene que ir a corte y no entiende inglés y no hay traductor. Y tú sabes inglés. Y entonces viene y te dice, oye, ¿no puedes acompañarme a la corte porque necesito intérprete? Imagínense que la persona dice, ay no, qué lata. ¿Yo qué necesidad tengo de ir hasta Stockton? Voy a perder toda mi mañana, mis clases de aeróbics, ¿verdad? O voy a perder 4 horas de mi trabajo o lo que sea. Sí es cierto, le va a tocar perder unas horas o tal vez medio día de trabajo. Pero se imaginan la pérdida de la otra, el impacto que la otra persona puede tener, positivo o negativo, si alguien le ayuda en la corte, puede afectar su vida para siempre, ¿sí o no? Así que con un sacrificio pequeño a veces podemos impactar una vida mucho, pero el egoísmo nos puede privar. Pero vos no es así. Vos es una persona que ama al Señor y que la oportunidad que tiene de hacer el bien, aunque le cueste un poco de sacrificio, lo hace. ¿Y tú? ¿De qué tipo de personas eres? Fíjense de qué tipo de personas era el fulano. Por eso ni siquiera su nombre aparece en la Biblia. Y ahora vamos a ver por qué no le quisieron dar ese honor. Porque a diferencia de la disposición que tuvo Booz, miren la actitud de él. Versículo 5. Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. O sea que Booz le hace un recordatorio, le dice, por cierto, fulano, ¿a más para qué? Ya que quieres aprovechar el deal, dicen aquí, quieres aprovechar la oferta. Además te recuerdo que si tú compras el terreno, porque el otro debe estar diciendo cuentas, dice, hombre, terrenote, bien barato. Ay. Sí lo compro, dice. Pero acuérdate que hay algo incluido. Sí que la señora, la viuda. ¿Cómo? Sí, te tienes que casar con ella. Y los hijos que tengan, porque tienes que tener hijos con ella. Y los hijos que tengan toda esa herencia es para los hijos de ella. Dice, ¿cómo? ¿Sí? Sí, tienes que quedar con la viuda, le dice, para conservar el nombre del difunto en su heredad. Y ahí sale el carácter del hombre a relucir. Porque dice el versículo 6, y el pariente más cercano respondió, no, pues me hubieras dicho desde el principio, ¿verdad? Yo creo que el hombre se puso algo como así, miren, dijo. Ahí saco la calculadora. 3 comidas al día se ve que le gusta comer, mantener una mujer, la ropa, y empezó a hacer cuentas, dijo, no, esto no es negocio. Y luego los chiquillos, no, ¿sabes qué? No. Y dice, no. Dice, no puedo redimirla para mí mismo. Y todavía salió sincerote. Va a decir por qué. Descarado, dice, no sea que perjudique mi heredad. De hecho, la palabra perjudicar en hebreo significa que arruine mi heredad. O sea, está diciendo, no, hombre, esto no es negocio, esto es pérdida. Esto es pérdida. Miren qué desgraciado, perdónenme. Pero no se tentó el corazón que pudiera estar Noemí o Ruth. ¿Cómo te sentirías tú que estar ahí y que diga, no, hombre, eso es una pérdida? O sea, ¿qué hombre es este? Pero gracias a Dios que dijo que no para Ruth, ¿o no? ¿Se imaginan Ruth oyendo eso? Para empezar era un extraño, un desconocido. A saber cómo va a salir.
pero rapidito saca el cobre porque demuestra que es un materialista. ¿O no? Y les quiero decir algo. Qué bueno que dijo que no. Porque un hombre materialista es muy mal esposo. Ay, pastor, me ofende. Bueno, si eres materialista. Quiero hablar un poco de esto, de los materialistas, especialmente de los hombres materialistas. Fíjense bien. Ese fulano, ¿era judío? ¿Era israelita, sí o no? Sí, o sea que si le hubieran preguntado, oiga, don fulano, ¿usted cree en Dios? ¿Qué hubiera dicho? Amén, hubiera dicho. ¿O no? ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Y qué es más importante para usted, don fulano? ¿El dinero o la familia? ¿Qué hubiera dicho? Díganme ustedes. Como todos los materialistas dicen. ¿Qué dicen? Oh, la familia, la familia. Siempre dicen lo mismo. La familia. Y a veces hasta le echan, y no, el Señor, el Señor. Pero tú ves cómo viven y lo que hacen. Y por un lado dicen, no, no, la familia, la familia. Pero siempre es el dinero y el trabajo, en realidad. Y cuando tú les preguntas, oye, pero ¿por qué nunca descansas? ¿Por qué no te tomas una vacación a veces para llevar a tu familia de vacaciones? ¿Por qué no te vas con tu esposa de vez en cuando por ahí a dar la vuelta? ¿Por qué no sales más temprano para pasar un tiempo con tus hijos, orar, aunque sea de vez en cuando con ellos, leer la Biblia juntos? ¿Por qué no adoran juntos en la iglesia? Oh, no, es que tengo mucho, ¿qué? Mucho trabajo. ¿Y por qué no trabajas menos? No, es que yo trabajo duro por mi familia. Eso dicen siempre. Los agarran de bandera para lavarse las manos. Pero en realidad son ellos. Ellos son los materialistas. Y algunos dirán, no, ¿seré yo, maestro? Yo no estoy diciendo, cada quien. ¿Ok? Ahora, yo entiendo que algunos de ustedes a lo mejor dicen, no, es que si no agarro las horas extras cuando me las impone el patrón, puedo perder mi trabajo, pastor, y es muy difícil agarrar trabajo. Yo no sé, yo no estoy acusando a nadie. Cada quien sabe su realidad. Realmente solo tú y Dios saben si tú eres materialista. Pero deben tener cuidado los que lo son. Porque un hombre y una mujer materialista son malos esposos y malos padres. Prefieren las cosas, prefieren el dinero. Aunque siempre dicen que es por la familia. Que es por la familia. Así que imagínense Ruth como diciendo, de lo que me acabo de salvar, gracias Dios mío, que dijo que no. Don Rockefeller, ¿por qué? ¿Verdad? Al mismo tiempo, acabamos de ver un hombre despiadado que no tiene ningún reparo en mostrarle el peor de los rechazos a dos señoras y demostrar que a él no le importa la ley de Dios. No, no, no. Así que, habiendo quedado claro, ya solo queda la transacción. Y en el versículo 7 entramos. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Entonces, lo que pasa es que en aquellos tiempos, hermanos, la gente cuando iba a vender un terreno lo medía con pasos. Entonces la gente caminaba, iba contando los pasos, así hacía triángulos de terreno y así se iban contando, y a la hora de hacer de los negocios de bienes raíces, con los pasos se supone que se iba a contar. Así que iban a hacer un negocio aquí de bienes raíces, y el hecho de cerrar un trato de bienes raíces, se quitaban las sandalias, que era el símbolo del terreno, y se la daba al otro como diciendo, yo cedo mi derecho a que tú cuentes y te apropies del terreno. Esa es la idea, ¿me entienden? Sería el equivalente a, ¿qué? Entonces, ¿se hace el trato? Trato hecho. Y se sacuden la mano y firman el papel. Bueno, en aquellos tiempos, delante de los testigos, confirmaban y se quitaban la chancla y órale, ahí le va, ¿verdad? Decían, no, prefiero el de hoy. Bueno, pero estamos leyendo la historia para entenderla. 8. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti. Y ahí, ay, qué alivio, Ruth, ¿verdad? Ay,
Qué bueno. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y Malón. Ustedes observan entonces que no solamente estaban los ancianos ahí, sino, como dijimos, todo el pueblo. ¿Observaron al final? Ahí en el versículo 9. Dijo a los ancianos y a todo el pueblo. Y en el 10, además se ha adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. ¡Qué emoción, hermanos! Imagínense, todos oyeron eso, qué emoción. Ruth dice, yes, ¿verdad? Sí, se logró, híjole, tan peligroso, estuvo difícil eso, por poquito y se la lleva el fulano. Pero se salvó y se le concedió, qué bonito. Y todos están celebrando. Por cierto, si tú eres de esos amargaditos que no celebra la alegría ajena, no seas así. Alégrate cuando las historias bonitas ocurren, alégrate, celébralo. Y todos se alegraron ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo 11 que empieza la celebración y todo el pueblo que estaba en el atrio, cuando vieron eso, todo el pueblo dijo, ¡wow! Sí, sí. Y empiezan a bendecirlo. Somos testigos, dice, los ancianos se levantan, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Le dicen, bravo, sí. Y fíjense qué palabras usa él, autor. Dice en primer lugar en el versículo 11, haga el Señor, haga Yahweh, Jehová, nuestro Dios, el Dios del pacto nuestro, a la mujer que entre en tu casa. Y quiero decirles, hermanos, que no es accidental la forma en que él redacta esto, porque este verbo entrar, el verbo bo en hebreo, 2 libros antes de Ruth está Deuteronomio. Y les voy a leer lo que dice Deuteronomio 23:3. Escuchen Deuteronomio 23:3. Leo. Ningún amonita ni moabita. ¿De dónde es Ruth a propósito? ¿De dónde? Moab, ¿verdad? Pues escuchen otra vez. Ningún amonita ni moabita entrará, verbo bo. Ningún moabita entrará en la asamblea, el pueblo del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. ¿Cómo ven? Imposible, era imposible según la ley que Ruth o cualquiera de sus descendientes hasta la 10ª generación jamás fuera admitida en el pueblo de Dios. Y miren lo que era imposible según la ley, imposible humanamente hablando. Ahora el autor de Ruth dice, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra, no que no se podía, pues entró Ruth. Ese es el poder de Dios, esa es la historia que estamos viendo. Lo que es imposible, Dios puede hacerlo posible. Y fue posible para ella. Dice que ella entra a tu casa como Raquel. ¿Y quién fue Raquel? Dirá. ¿Alguien sabe quién fue Raquel? Fue la amadísima esposa de Jacob, el padre de la nación. A Jacob fue a quien Dios le cambió el nombre por el de Israel y por eso el país se llama Israel. Y Jacob tuvo varias mujeres, pero la que él amó se llamaba Raquel. Y no solo se llamaba Raquel. Génesis 35:19 lee esto. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Todos los que vivían en Belén sabían quién era Raquel. Y no solo como Raquel, dice, versículo 12, además sea tu casa como la casa de Fares.
el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Y ese quién fue? Alguien dice, ¿y ese quién fue Fares y quién fue Tamar? Tienes que regresar a Génesis. Es una historia media bizarra. La voy a tratar de resumir en 2 minutos. Uno de los 12 hijos de Jacob fue Judá. Fue Judá. Y este hombre Judá tuvo un hijo. Y este hijo se casó con Tamar. Pero este hijo era maligno, dice la Escritura. Y hacía lo que tuviera que hacer para que ella no tuviera hijos de él. Él la usaba, pero no hacía lo correcto para que ella tuviera hijos. Y dice que el Señor se ofendió por la actitud del hombre y él perdió la vida. Así que ella quedó de viuda. Pero la ley, la misma ley que aplicó para Ruth, aplicaba para Tamar. Así que ella fue donde Judá y le dijo, oye, pues me quedé viuda. La ley. Pero Judá en su corazón dijo, no, mi hijo se murió por culpa de ella. Yo no le voy a dar otro hijo de los míos. Así que le dijo, pues mira, mi otro hijo está muy joven, ahorita no se puede casar contigo, pero ya que crezca se casa contigo. Y ella esperó. Y pasó el tiempo, pero cuando el hijo creció y ya estaba en edad de casarse con ella, Judá se hizo de la vista gorda y ya no dijo nada. Así que un día ella quiso recordarle a Judá y un día que andaba por la zona, Tamar se vistió y era oscuro en la noche y cuando Judá iba entrando le dijo, Judá, le dijo, hey, y él la confundió con una ramera, con una prostituta. Y él la confunde. Y él le dice, yo quiero estar contigo. Y entonces ellos cometen una cosa aberrante y tienen intimidad y ella queda embarazada. Y él le dice, ¿cuánto te debo? Le dice él. Ay, no traje, pues te voy a dar unas prendas. Y le da su sello y su bastón de pastor y le da unas prendas. Y dice, luego mando un cabrito para pagarte, le dice él. Y ella se va a su casa y él nunca supo que era su nuera. Y a los pocos meses ella quedó embarazada y se le empieza a notar el embarazo y van y le dan el reporte. Le llega un Twitter ahí al celular de Judá. ¿Cómo? ¿Verdad? Que está embarazada. Y le dicen el reporte, no, Tamar, tu nuera, está embarazada. Y el piadosísimo Judá le dice, ¿cómo? Pecadora, que la quemen. Así dijo. Que la quemen, dijo. Entonces cuando ellos van y quieren ejecutar a la mujer, ella dice, antes que me quemen, estos son los objetos del papá del bebé. Díganle a Judá que qué hacemos con él. Y le llevan y cuando él ve ahí el sellote que dice Made in Israel, Judá. Y entonces él se da cuenta que él es él. Y dice, ella es más justa que yo. Y el hijo de esa relación es Fares, hermanos. Ese es Fares. Y cuando Judá ve que su padre está muy anciano, pasan los años y el papá de Judá, que es Jacob, ya va a morir, manda a llamar a sus hijos. Y en la soberana, misteriosa voluntad de Dios, Jacob le empieza a dar profecías a cada uno de sus hijos y cuando llega con Judá, a pesar de que no era el mejor ejemplo, Jacob le da una profecía en Génesis 49:10 a su hijo Judá y le dice, de ti se levantará el cetro de Israel, de ti va a venir el Mesías. Y ahora Fares es el hijo. Y cuando pasan los años y entran a la tierra prometida, los de Belén dicen que Fares es el que conquista esa parte y los descendientes de Fares conquistan esa parte y por lo tanto es como el héroe de Belén, Fares. Y ahora todos le dicen a voz que Ruth sea como Raquel y como Tamar le dio un hijo, así Ruth te dé un hijo para que sea como un Fares. O sea, le desean lo mejor a vos. Es el cariño que le dan. Y el resultado, no se ve la boda en este capítulo, es algo extraño para nosotros que nos gustan las bodas. Pero el final se ve diferente, versículo 13, Booz tomó a Ruth, o sea que la tomó por esposa, y ella fue su mujer y se llegó a ella, o sea que tuvo intimidad.
como esposo con ella. Y el Señor hizo que concibiera. Y ella dio a luz un hijo. Entonces ahí se revela. No era Ruth la que tenía problemas para tener hijos. Era el otro, el malón. Hasta en eso era malón, ¿verdad? Que no, él fue el que no pudo darle hijos. Pero Ruth ahora le da un hijo a Boaz. Qué bonita la historia. Y dice el 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Y ahora el redentor del que están hablando ellas es el bebé que acaba de nacer. Es el progreso del cumplimiento. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos. Hermanos, 7 es el número de la plenitud. Y toda la sociedad dice: te sacaste la lotería con esa nuera. Esa nuera vale más que 7 hijos. Es una nuera de 24 quilates. Imagínense. ¿Cuántas suegras han dicho eso de usted? No, dicen. ¿Verdad? Pues aquí la historia comienza con mujeres sorprendidas por Noemí de lo mal que llegó, y ahora la historia termina con mujeres sorprendidas con Noemí de lo bien que terminó. Así está terminando la historia. Hermosa. Le dice: tu nuera que te ama y que vale más que 7 hijos. Entonces Noemí, y así es la última escena, hermanos, de la película, miren. Y la escena termina, versículo 16. Entonces Noemí tomó al niño. ¿Cómo se la imaginan? ¿Verdad, la señora? Así como yo agarré a Dip ahorita. Aquí, en mis brazos. Dice: Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y se termina la escena, la cámara se va retirando con Noemí con el niño en sus brazos, rodeada de mujeres, y dicen alrededor en las 17, las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, aunque era su nieto. Y lo llamaron Obed. Obed significa siervo. Y se deben entender, siervo del Señor. Él es el padre de Isaí, el padre de David. ¡Qué final, hermanos! ¡Qué final! Así como en los viejos tiempos cuando ibas al cine y había un final feliz, ¿qué hacía la gente? Como si los actores vieran, ¿verdad? Pero así éramos los rancheros, así aplaudíamos cuando veíamos un final feliz en la película, ¿no? Nos alegraba de leer algo. ¡Qué bonita escena! Y termina Noemí abrazando al niño con las mujeres y se termina. Y ahora salen los créditos. ¿Están listos para los créditos? Versículos 18 al 22, el resumen de la historia de la redención que acabamos de ver, dice: estas son las generaciones ¿de quién? De Fares, el héroe de Fares, que fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, el Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, ya lo conocemos a ese, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí el padre de David. 10 generaciones. 10 generaciones resumen un periodo de 900 años aquí, lo cual nos indica que la genealogía que escogió el autor es selectiva, es representativa, no es exhaustiva, porque eran solamente 10 nombres para cubrir casi 1000 años, era imposible. Pero esta genealogía resume y nos indica varias cosas. Por cuestión de tiempo, solamente voy a decir, en primer lugar, con este cierre, el autor quiere que conectemos la promesa mesiánica que recibió Judá, que empieza a cumplirse a través de Fares, hasta David. David continúa el linaje de la profecía mesiánica. ¿Entienden lo que decimos, hermanos? El proyecto de Dios avanza hasta David, pero no sin pasar por un puente. Hubiera sido imposible que tuviéramos un David que conecta con Judá y Fares sin que hubiera pasado por este puente que se llama Ruth y Boz.
Primera lección. Segunda lección que se nos da aquí. Este libro no fue escrito por Ruth. ¿Verdad que no? No pudo haber sido escrito por Ruth, porque menciona 2 veces a David. Y David ya son 3 generaciones después de Ruth. Observen, David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. Quiere decir que esta historia, para cuando fue escrita, ya pasó por 3 generaciones. Pero para que nunca se olvide una de las más bellas historias de todo Israel, Dios mueve el corazón muy probablemente del profeta Samuel, quien fue el que escribió esta historia. Él escribe para que los israelitas nunca olviden la fidelidad de Dios a sus promesas. Pero no solo los israelitas, también para que nosotros nunca olvidemos. Y para que nosotros veamos cómo, contra todo pronóstico, en los peores escenarios, aún en medio de las más grandes adversidades, Dios puede hacer un milagro. Eligiendo a alguien que no tiene ninguna esperanza, como Ruth, o restaurando a alguien que ha participado de malas decisiones y quedó en una situación desgraciada. Noemí era del pueblo de Dios y por las malas decisiones quedaron en una situación muy alejada y muy desgraciada. Y Ruth ni siquiera era del pueblo de Dios. Y a pesar de eso, Dios las escoge a ellas para convertirlas en el puente de la gracia de su fidelidad y avanzar su propósito. Así que si Dios lo pudo hacer por Noemí, a pesar de todo, y con Ruth, ¿no podría hacerlo también con usted? Claro que sí. Pero no solo esto. No solo Dios quiere que nosotros a través de esa historia descubramos qué es la fidelidad de Dios a través de las épocas, usando gente descalificada como nosotros y como ellas, pero también que descubramos no solo que hasta David, pero cuando recorremos la historia y llegamos a Mateo capítulo 1, versículo 5, también se nos da a conocer que Ruth tuvo un hijo de Boz que se llamó Obed para ser parte del linaje que iba a terminar dándonos al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Así que la historia de Ruth con Boz no solamente es una historia maravillosa que cambió la historia del pueblo de Israel, sino que además es la historia que cambia nuestra historia hoy. Nuestra historia ha cambiado. Por eso están ustedes sentados aquí, porque Ruth vivió. Si no, ¿saben dónde estarían ustedes? En las pulgas, allá comprando su raspado, haciendo sus transacciones como los que estaban allá en la puerta aquel día, o cambiándole la llanta al carro, o poniéndole polarizamiento a su vehículo porque hace mucho calor, o haciendo cualquier otra cosa. Pero no están allá. ¿Dónde están? Están aquí, oyendo la historia de Dios, porque esa historia ha cambiado tu historia. Gracias a Cristo. Porque vos fue un redentor fiel. Pero nosotros hemos conocido a un mejor voz, a el redentor de redentores, nuestro Señor Jesucristo. Y si alguna vez te encuentras tú en una situación como la de Noemí o como la de Ruth, tengo buenas noticias para ti, porque tú tienes de tu lado a alguien mejor que vos para ellas. Tú tienes de tu lado a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y la volvió a tomar para ser nuestro redentor. Por eso nosotros estamos mejor. Qué historia tan hermosa, ¿no es cierto? Oremos. Señor, gracias te damos por esta historia tan hermosa, tan inspiradora. No sabemos si en el cielo va a haber genealogía, Señor. Y si allí algún día el nombre de alguno de mis hermanos y mis hermanas tan humildes y discretos que están aquí sentados oyendo este mensaje o detrás de una pantalla escuchándolo allá en otro país a lo lejos,
Gente X que parece que no tiene, van a estar en un cuadro de honor, una lista de nombres especiales. Gente que cambió la historia porque respondieron con fe. Gente trabajadora, gente que creyó en Dios, gente que permitió que sus pecados fueran perdonados. Gente que alcanzó por tu gracia sus sueños. Que afrontaron las pruebas, el sufrimiento, la desgracia, humanamente, pero al final con fe. Gente en la que tú te glorificaste, gente en la que tú, Jesucristo, irradiaste el poder de tu redención, de tu rescate, de tu liberación. Oro, Señor, porque nosotros ahora tenemos esta historia de redención y tenemos que compartirla con las Ruths y las Noemís que andan ahí por el mundo, en la calle, sin esperanza, sin probabilidades de entrar al pueblo de Dios. Pero no hay nada imposible para ti, para el poder de tu evangelio. Nosotros que lo creemos, lo que lo recibimos, lo debemos llevar. Oro para que nuestra iglesia lleve este mensaje de esperanza, de redención que hay en Cristo. Aquellos hombres y mujeres que como Ruth y Noemí están allá lejos, lejos, olvidados, sufriendo, pero no están tan lejos que tú no los alcances. Y tú nos envías a nosotros con este mensaje de esperanza que ya nosotros recibimos. Oro para que cada uno de los que oigan este mensaje se convierta a Cristo si todavía no lo hace, y los que ya nos hemos convertido tengamos esperanza, que tú nos escogiste a nosotros, a pesar de dónde estábamos, para usarnos. Y quién sabe qué vaya a venir de nuestros hijos o de nuestras generaciones a futuro. Solo tú, Señor, sabes. Que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos.